Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Bendecido tal como soy. Vamos a encontrar el texto base en Génesis 27 en el versículo 22. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús adoramos, glorificamos tu nombre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Ayúdanos. No podemos hacer nada sin ti, Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos con tu palabra. En este día me des sabiduría, que en este día me uses como un canal para que tu palabra fluya, que tu presencia alcance a las personas que escuchan la enseñanza en el día de hoy. Trae revelación a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos sin ti. Ayúdanos a entrar en el camino que nos lleva a la bendición que has preparado para nosotros, Señor. Y en este día ayúdanos a reconocer algunas cosas y aspectos en nuestra vida que son un impedimento para que disfrutemos la bendición que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando de un personaje que se llama Jacob. Es un personaje conocido. La gran mayoría de los creyentes ya hemos escuchado de Jacob en múltiples ocasiones. En el día de hoy me gustaría presentar y someter a tu consideración cómo este hombre Jacob había sido escogido por Dios para ser bendecido, pero cómo no se manifiesta la bendición en su vida hasta básicamente su vida adulta. Y quiero compartir contigo algunos de los errores que vemos en la vida de Jacob, que también vemos en nuestras vidas, que nos sirven de impedimento para que no podamos caminar en la bendición que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Así que el primer punto para la enseñanza en el día de hoy es portadores de la bendición y no lo sabemos. En Génesis 25, en el versículo 23, encontramos a Rebeca, que está embarazada de Isaac, y ella siente que los niños están peleando en su barriga. Entonces ella va a consultar y a ver qué es lo que está pasando y recibe palabra de Dios. Y en este versículo 23 en específico es cuando Dios le dice que dos naciones estaban en su vientre y que dos pueblos serían divididos en estos hijos, pero que sin embargo el mayor le serviría al menor. Y hay mucho que decir en cuanto a este versículo por sí solo, pero por motivo de la enseñanza nos vamos a enfocar en la línea en la que vamos. Tenemos que ver que Jacob era el escogido desde el vientre de su madre como el portador de la bendición. A Dios le había placido escoger a Jacob por encima de Esaú antes de que hicieran algo bueno o malo. Antes de que sus caminos fuesen manifiestos, Dios se reservó el derecho y escogió a Jacob por encima de Esaú. Y Jacob crece con una palabra de parte de Dios beneficiosa para su vida y él no lo sabía. Y para nosotros esta es la misma realidad en el día de hoy. Hemos sido escogidos para estar en Cristo Jesús. Somos bendecidos con toda bendición en las regiones celestes. Dios nos ha escogido para hacernos bien. Dios nos ha escogido para mostrar su misericordia. Dios nos ha escogido para cumplir sus propósitos sencillamente porque Él así lo ha querido. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos cargando esta palabra, de que a Dios le plació desde el vientre de nuestra madre escogernos para ejercer una función para la gloria de su nombre, y no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos, no nos damos cuenta de la clase de palabra que estamos cargando de parte de Dios, y sencillamente vivimos como todos los demás. La Biblia no nos dice mucho de la niñez de Jacob. Sin embargo, nos tira palabras claves aquí y allá, y podemos llegar a la conclusión de que Jacob creció como todos los demás. Jacob creció sometido a los principios, a los estándares que estaban asociados a su tiempo. Esaú creció siendo
el hijo primogénito que iba a convertirse en la próxima cabeza de la familia, y Jacob creció siendo el hijo menor, aun cuando Dios había declarado una palabra sobre Jacob. Y es muy posible, amado hermano, que nosotros estemos pasando algo parecido en nuestra vida, que después de haber recibido una palabra de parte de Dios a nuestra vida, estemos viviendo como todos los demás, que aún después que Dios nos ha escogido, estemos sometidos a los principios de la sociedad. Es probable, amado hermano, de que usted se encuentre en un momento de su vida hoy donde su vida no se diferencia de la de los demás, de que tal como los demás, usted se levanta cada día, batalla cada día, se esfuerza cada día, salga a trabajar cada día, sus conversaciones no difieran a los demás, aun cuando usted carga una palabra en su interior que usted no conoce, aun cuando Dios lo ha separado para mostrar su gloria en su vida. Es probable, amado hermano, de que estemos viviendo como todos los demás, porque no lo sabemos. Jacob no tenía el conocimiento que Rebeca tenía. Rebeca sabía que Dios había dicho que Jacob era el elegido, que a Dios le había placido escoger a Jacob por encima de Esaú, pero la Biblia no nos registra en ninguna conversación de que Rebeca le hubiese traspasado esta palabra a Jacob. Y como consecuencia de esto, la vida de Jacob se desenvuelve en la ignorancia de la palabra que había sido preparada de parte de Dios para la vida de Jacob. Y es probable que nosotros estemos en una posición similar y que nuestra vida se esté desenvolviendo en la falta de la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, amado hermano, amado amigo, amada hermana, amada amiga que me escuchas en el día de hoy, estas condiciones no anularon lo que Dios dijo. Este momento de tu vida no anula lo que Dios ya dijo. Te voy a decir más, que tú lo sepas o no lo sepas, que tú lo reconozcas o no lo reconozcas, no cambia la veracidad de lo que Dios dijo. Que por ignorancia de lo que Dios dijo, por la falta de conocimiento de lo que Dios ha hablado sobre tu vida, tú quizás piensas que hoy es el final, que hasta aquí ya llegaste. Sin embargo, el Dios que dio la palabra está comprometido contigo a hacerlo pasar aún cuando tú no lo sabes. Él se ha comprometido a cumplir su propósito en tu vida, aún cuando tú no lo sabes. Así que en este día quiero decirte que es muy probable que tú seas bendecido y no lo sepas. Que la palabra de Dios esté sobre tu vida y tú no la has visto. Nadie te lo haya dicho, pero vengo a decirte en este día que su mano no se ha cortado. Vengo a decirte que Él va a cumplir su propósito en ti. Vengo a decirte que tal como Él dijo, así serán las cosas. El próximo punto de la historia de hoy es que Dios provee los medios legales para poseer la bendición. En Génesis 25, del versículo 31 al 34, leemos: Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y ahora estamos viendo al portador de la primogenitura. Estamos viendo al hombre que legalmente le tocaba la primogenitura. Esaú, bajo los estatutos, era el hijo mayor, aun cuando eran gemelos. Esaú había nacido primero, por lo tanto, Esaú tenía el derecho legal de convertirse en la próxima cabeza de la familia. Y como tanto, el padre y la cabeza del hogar preparaba una doble porción de los bienes de todo lo que había en la casa para entregárselo al primogénito. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo aquel que cargaba la primogenitura la menosprecia.
Y hay mucho que decir en esto, porque la venía cargando desde su nacimiento. Desde que Esaú nace, está escuchando: tú eres el escogido, tú eres el elegido, tú vas a ser la próxima cabeza del hogar, tú eres el primogénito. Y desde pequeño comienza a recibir ese entrenamiento de parte de su padre, al punto de que estaba confiado de su posición. Y por estar confiado en su posición, entra a menospreciar el privilegio de la primogenitura. Comienza a pasar por alto las implicaciones de convertirse en la próxima cabeza del hogar. Y mientras él menospreciaba esa bendición que le correspondía legalmente, Jacob tenía un hambre insaciable por la primogenitura. Hay cosas que nosotros cargamos y que damos por seguras y no las valorizamos como deben de ser valorizadas, porque ya forman parte de nuestra vida. Pero quiero decirte en este día: no cometas el error que cometió Esaú. Valoriza cada aspecto de tu vida. Dale el valor que merece a cada relación en tu vida. Tengo la tendencia de ver esto muy repetidamente en los matrimonios. Después de ciertos años de casados, pierde el valor. Ya dan por seguro que esa otra persona va a caminar con ellos hasta el fin. Y tienes que entender que lo que tú estás menospreciando, es muy posible que otra persona esté hambriento de esa relación. Que sea lo que sea que vengas cargando. Hice ejemplo del matrimonio porque es común. Pero sea lo que sea que vengas cargando, valorízalo. Porque hay alguien que te está viendo y hay alguien que está hambriento de tener lo que tú tienes y menosprecias. Y si no comienzas a prestarle atención a esas cosas en tu vida, vas a hacer lo mismo que hizo Esaú. La vida va a comenzar a cansarte y vas a cambiar cosas de primera calidad por cosas pasajeras. Vas a cambiar cosas que van a impactar tu vida grandemente por cosas momentáneas. Y volvemos al caso del matrimonio. Es lo mismo que sucede en el matrimonio. Pasan los años, se vuelve común, la relación se vuelve fría, la cosa se empieza a poner difíciles y esa tercera persona entra al escenario, y ahora nosotros cambiamos una relación permanente por un placer momentáneo, pensando que no va a afectar nuestra relación permanente porque ha estado con nosotros por tantos años. Sin embargo, la Biblia me enseña que esa no es la historia. Esaú menosprecia la primogenitura al punto de decir que como él se sentía, era más importante que la primogenitura que él cargaba. Yo me voy a morir, yo estoy tan cansado, mi día ha sido tan difícil, esta temporada, estos años, dararí, darará. Y Jacob, siendo el oportunista que es, toma ventaja. Si no comienzas a valorizar lo que Dios ha puesto en tu vida, si no comienzas a valorizar las cosas que Dios te ha dado, te vas a encontrar con un Jacob, te vas a encontrar con un oportunista, te vas a encontrar con alguien que está esperando que entres en esa etapa de cansancio, que está esperando que entres en esa etapa de adversidad, y su único propósito es robarte lo que legalmente es tuyo, es robarte lo que tú vienes cargando. El oportunista en sí mismo no es el malo, somos nosotros los que nos ponemos a la merced del oportunista. Fue la visión de Saúl lo que le abrió la oportunidad a Jacob de ofrecer algo inferior para obtener algo superior. Pero fue la irresponsabilidad de Saúl quien puso en la mesa algo superior para llevarse algo inferior. Medita en eso. Sin embargo, viendo la historia ahora desde la otra perspectiva, Jacob, para efectos de la historia, es el hombre que viene cargando la promesa de parte de Dios. Jacob es el elegido. Jacob es aquel que Dios había dicho desde el vientre de su madre que había escogido y que el mayor serviría al menor, e indubitablemente la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero no podía pasar por alto la actitud de Esaú frente a la primogenitura. Era importante que te mencionara ese detalle para que verifiques tu actitud en frente de lo que has recibido de parte de Dios. Y ahora, por el otro lado, en este momento de la historia, Dios está abriendo las puertas y está desenvolviendo frente a Jacob una oportunidad de obtener legalmente
lo que Dios le había dicho. La palabra que tú vienes cargando de Dios, Dios se va a encargar de desenvolverla. Dios se va a encargar de colocar las oportunidades para añadirte lo que necesitas. No tienes que salir a buscarla. No tienes que generar tramas, ni planes, ni manipulaciones. Dios se va a encargar de ponerte en el lugar, en el momento preciso, en el lugar preciso, en el momento preciso, con las personas precisas y que se desenvuelva la situación. Jacob no estaba haciendo aquel guisado con la intención de engañar a su hermano Esaú. Jacob no se había plantado en aquel lugar maliciosamente a esperar a Esaú. Jacob estaba en aquel lugar porque Dios lo había puesto en aquel lugar, porque Dios sabía que Esaú iba a pasar por aquel lugar. Jacob estaba cocinando o preparando este guisado en el momento que lo estaba preparando porque Dios así lo había hecho, porque Dios lo había ordenado que esos eventos iban a acontecer de la manera que estaban aconteciendo, porque Dios había dicho que el menor sería más fuerte que el mayor y que el mayor serviría al menor, y que aunque los dos serían grandes naciones, ese era el orden que Dios había establecido. Y como Dios lo había establecido de esa manera, significa que tenía que haber un cambio de primogenitura, que tenía que haber un traspaso en el derecho legal de convertirse en la próxima cabeza de la familia. Y aquí tenemos a Dios abriendo las puertas legales para que esto acontezca. Aquí, amado hermano, no hay nada más y nada menos que una transacción comercial. Esaú tiene una necesidad. Jacob tiene un producto que satisface la necesidad. Sin embargo, como en todo comercio, tiene que haber una moneda que facilite la transacción. Y en este caso, la moneda que Jacob decide utilizar es la primogenitura. Así que Jacob utiliza el guisado de lentejas que él sabe es inferior para obtener un beneficio de su hermano Esaú, que es la primogenitura, que es superior. Y el problema en sí mismo no es la transacción, sino la valorización que ambos individuos le dan a lo que tienen. Como Esaú estaba pendiente a sus apetitos y a cómo se sentía, no podía valorizar lo que venía cargando de parte de Dios. Pero Jacob tiene un hambre insaciable por la primogenitura. Así que toma la oportunidad legal y hay una transacción donde Esaú entrega su primogenitura y recibe las lentejas, y en donde Jacob entrega las lentejas y a cambio recibe el derecho de la primogenitura. Así que, amado hermano, hablando desde la perspectiva de un comerciante, aquí hubo una transacción de compra y venta. Esto era perfectamente legal. Dios va a proveer los medios legales para cumplir su propósito en tu vida. Dios no trabaja de manera chueca, tergiversada, ilegal, ni por la izquierda. Todo lo que Dios hace es legal. Todo lo que Dios hace es por encima de la mesa. Dios no trabaja por debajo de la mesa, y esto es algo que nosotros, los que tenemos negocio, tenemos que entender. Dios no trabaja por debajo de la mesa. Dios no trabaja ni puede bendecir algo que sea ilegal. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser sobre la mesa y tiene que ser legal. Y Dios nos está enseñando cómo Él hace las cosas. Dios organiza los encuentros, Dios organiza los caminos, Dios organiza las oportunidades, Dios abre las puertas, Dios nos va a poner en contacto con las personas que tienen lo que nosotros queremos, y ellos van a ver lo que nosotros tenemos para ofrecer, y va a haber una transacción en el momento donde ambas partes van a ser beneficiadas. Ahora pasemos al próximo punto de la historia en el día de hoy: bendecidos sin identidad. Miren lo que sucede en la historia. Te acabo de enseñar que Dios ha abierto las puertas para que Jacob reciba el derecho de la primogenitura. Sin embargo, mira lo que sucede en Génesis 27:10. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. El tiempo continúa su curso, Isaac envejece,
Entonces Isaac se está preparando para bendecir y traspasar la primogenitura a quien él piensa que es el primogénito, que es Esaú. Recordemos que aunque Esaú nació primero, Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Así que legalmente hablando, Jacob puede reclamar esta bendición. Jacob puede entrar a la presencia de su padre y recordarle a su hermano que le vendió la primogenitura. Es importante que entendamos eso. Sin embargo, ahora tenemos a Isaac que le acaba de dar las instrucciones a Esaú y Esaú sale a hacer su parte. Esaú, también tenemos mucho que decirle esto, Esaú olvida decirle a su padre que él había vendido la primogenitura a su hermano Jacob, que con quien tenía que hablar era con Jacob. Sin embargo, esa conversación nunca pasa. Esaú decide ignorar el hecho, pasar por alto de que él había menospreciado la primogenitura y la había vendido. Pero eso es una enseñanza para otro día. Entonces, ahora tenemos a Rebeca, que Rebeca sabe, porque recibió la palabra profética de parte de Dios, que es Jacob quien debe recibir la primogenitura. Pero Rebeca no sabe que Dios ya había resolvido el problema. Rebeca no sabe que esta transacción de compra y venta entre los hermanos ya había acontecido. Entonces Rebeca intenta ayudar a Dios y viene con un plan increíblemente complejo. Ella piensa en cada detalle, ella piensa en cada situación, ella sabe que Jacob es lampiño, que Esaú es velludo, así que busca los pelos, busca la ropa de tu hermano para que cuando tu papá te huelas como Esaú. Y Rebeca prepara un plan detallado, considerando cada posible situación, cada posible debilidad, y ella viene y la trabaja. El único problema es que para que Jacob recibiera la bendición, tenía que renunciar a su identidad y adoptar la identidad de su hermano. Para que Jacob pudiese recibir la bendición de la boca de su padre Isaac, la única solución posible desde la perspectiva de su madre era dejar de ser quien él era y convertirse en alguien más. Desde la perspectiva de Rebeca, para Jacob, ser Jacob en aquel momento era un inconveniente. Y entonces Rebeca le enseña a Jacob que hay momentos en la vida que cuando tú quieres conseguir ciertas cosas, tienes que pretender ser otra persona. Y es triste, porque tenemos ahora un Jacob que por falta de carácter no le dice a su madre: yo no tengo que dejar de ser quien Dios me creó para ser, para obtener lo que Dios me dijo que tengo que obtener, porque Dios ya proveyó los medios y me entregó la primogenitura de mi hermano. Sin embargo, Jacob carece del carácter para decirle eso a su madre. Y entonces Jacob decide adoptar la naturaleza de su nombre, el usurpador, el engañador, e influenciado por su madre se convierte en otra persona. Amado hermano, ¿hace cuánto no eres tú? ¿Hace cuánto has comenzado a ser otra persona para mantener la posición en el trabajo? ¿Hace cuánto comenzaste a cambiar en alguien que no eres para mantener esas personas en tu vida? ¿Cuándo comenzaste a hacer cosas que ni te gustan para complacer a otras personas? ¿Cuándo dejaste de ser tú porque otras personas te dijeron que para hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer, teníamos que hacerlo de la forma en que ellos te dicen? ¿Hace cuánto no eres tú? ¿Hace cuánto adoptaste otra identidad? Y es triste si, como en el caso de Jacob, estas cosas te las enseñaron en tu casa. Es su mamá quien le está enseñando esto. Es su mamá quien le está enseñando la manipulación y el arte de la decepción. Hay muchas veces que nuestros padres nos traspasan las disfunciones que ellos aprendieron. La autoridad muchas veces en la vida de nuestros padres es la experiencia. No, hermano, no cometa ese error. Haga la palabra de Dios la autoridad de su vida. No permita que las experiencias de otros sean la autoridad por la que usted va a moldear su vida. Dele forma a su vida conforme a la palabra de Dios. Tú no tienes que ser otra persona para que Dios te bendiga. Tú no tienes que aparentar ser algo que no eres para obtener la posición. No tienes que hacer cosas en tu vida para mantener bajo engaño
o para encajar bajo engaño en este círculo social. En este día te hago un llamado a que te libere de esa presión innecesaria. Dios no necesita ninguna de esas cosas para bendecirte. De hecho, la realidad es que Dios no puede manifestar la bendición en tu vida porque lo que estás viviendo no eres tú. Entonces nos va a pasar como a Jacob. Vamos a recibir una palabra de bendición, vamos a recibir un beneficio, pero en el proceso vamos a perder nuestra identidad. En el proceso vamos a perder la esencia de quiénes somos, la hermosura de ser aquello que Dios nos creó para que fuésemos, la hermosura de la exclusividad de lo que Dios puso en nuestras vidas, simplemente porque pensamos que tenemos que ser como tal o cual persona para obtener lo que ellos están obteniendo. No caigamos en esa trampa, amado hermano. El próximo punto es, ¿qué hacemos cuando no nos ven? En Génesis 27:18 leemos: Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre, aquí estoy. Isaac le pregunta: ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Esa es la versión Dios habla hoy. Pero la nueva versión internacional lo dice de esta manera: Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. ¿Qué hacemos cuando la persona que está frente a nosotros no nos ve? ¿Qué hacemos cuando esta persona que es importante para nosotros no nos conoce? ¿Qué hacemos cuando somos totalmente extraños para aquellos que se supone que nos aman? Estamos hablando de Isaac, estamos hablando del padre de Jacob y de Saúl. Se suponía que Isaac tuviese la capacidad de diferenciar entre sus hijos. Entendemos que Isaac está ciego, pero no está sordo. Pero aún así, no podía reconocer al hombre que estaba parado frente a él. Imagínense los pensamientos de Jacob. No me conoces, padre. No reconoces el sonido de mi voz. No puedes diferenciar cómo te digo papá todos estos años y no me has prestado atención. ¿Qué hacemos cuando la persona que se supone que nos ame no nos conoce? Para poder estar ante su presencia tenemos que pretender ser alguien que no somos. ¿Qué hacemos, amado hermano? Sin embargo, después de escuchar estas preguntas, Jacob tenía una decisión que hacer. Todavía a este punto de la historia, Jacob podía cambiar de opinión y dejarle saber a su padre que era él, Jacob, y entonces sentarse y hablar con su padre y decirle la verdad de los eventos que habían pasado. Pero Jacob decide mentir para ser aceptado por su padre. Jacob decide creer la mentira que para recibir la palabra de bendición en el área de la primogenitura tenía que olvidarse de su identidad y pretender que era Esaú. Y después de escuchar la dolorosa pregunta: ¿cuál de mis hijos eres tú? ¿Quién eres tú? Jacob decide contestar en el versículo 19. Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Entre la manipulación e indoctrinación de su madre y la falta de reconocimiento de su padre, Jacob llega a la conclusión de que lo mejor es dejar de ser él y convertirse en Esaú. Jacob llega a la conclusión después de estos eventos de que no valía la pena ser él, de que si quería salir de la sombra de su hermano Esaú, entonces tenía que volverse más como Esaú. Entonces Jacob deja de perseguir su propia identidad para comenzar a perseguir la identidad de otra persona porque quiere ser aceptado como esa otra persona lo es. Si tú lees la conversación, y te voy a dejar esto para que tú lo hagas, si tú retrocedes en la historia y lees la conversación entre Esaú e Isaac, te vas a dar cuenta que hay un tono totalmente distinto, que hay una fluencia entre ellos. De hecho, la Biblia se encarga de dejarte decir que Isaac favorecía a Esaú mientras Rebeca favorecía a Jacob, y que aún los padres habían hecho de sus hijos uno de ellos el favorito. Y hay mucho que decir y enseñar de esto, pero en el día de hoy no lo vamos a hacer. Y ahora tenemos a Jacob frente a la presencia de su padre y su padre no reconoce su voz. Y entonces Jacob entiende que su mamá tiene la razón y le contesta: yo soy Esaú, tu primogénito. Y Jacob decide mentir para recibir la aprobación que tanto él estaba buscando. Estoy más que seguro que Jacob no es el único que hace esto.
Estoy convencido de que esto es totalmente común. Lo hacen nuestros hijos en la escuela, lo hacemos nosotros. Todos queremos ser aceptados, pero quizás como Jacob, algunos de nosotros hemos sido indoctrinados de que tenemos que ser alguien más y ya hemos cambiado tantas veces que es probable que ya ni sepamos quién éramos en el principio. Dios nos ayude, hermano. No le enseñe eso a sus hijos. No le traspase esa mentira a sus hijos. Y si usted viene cargando esa mentira en el día de hoy, despójese de esa mentira. Pero la cosa no termina aquí. En el versículo 20, Isaac cuestiona la rapidez con la que Jacob había encontrado la supuesta presa. Y dice, pero eso fue rápido. Y entonces escucha la contestación de Jacob. El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Ahora Jacob espiritualiza la manipulación, espiritualiza el engaño. Ahora Jacob esconde detrás de la religión sus intenciones. Ahora que Jacob siente que está a punto de ser expuesto, decide cubrirse en el manto de la religiosidad. No hacemos nosotros lo mismo. No tomamos la palabra y la moldamos para cubrir nuestras debilidades, para justificar nuestras inconsistencias, para negarle el acceso al cuestionamiento de otras personas. Eso es lo que Jacob está haciendo. Su papá lo está cuestionando y él le tranca la puerta a la confrontación con un argumento religioso. No caiga en esa trampa, amado hermano. No se esconda detrás de argumentos religiosos cuando le estén confrontando. Esas son señales de que estamos operando en forma de engaño, señales de que estamos operando con maldad, señales de que sabemos que estamos mal, pero escogemos el orgullo antes de aceptar que estamos equivocados. Todavía en este punto de la historia Jacob tenía otra oportunidad de confesar y decir la verdad, porque Isaac sabía que era casi imposible que tan rápido se consiguiera la presa, la matara, la limpiara, la cocinara y la trajera. Pero sin embargo Jacob decide dar una excusa religiosa y escudarse detrás de las creencias y las convicciones de su padre. Y en el próximo punto, no podemos esconder quiénes somos, amado hermano. En Génesis 27:22 leemos, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. En este punto de la historia, ahora Isaac reconoce que algo no está bien, y es que la esencia de Jacob lo ha alcanzado. Y entonces Isaac dice, es que esta es la voz de Jacob. Quiero decirte, amado hermano, que por más que te esfuerces en aparentar ser alguien que no eres, por más que te esfuerces por adoptar una identidad que no es tuya, quien eres siempre va a ser expuesto. Quien eres siempre va a alcanzar en un momento dado a las otras personas. Esta es la voz de Jacob. En estos momentos las manos y la voz no compaginan. Esto no es lo normal. ¿Qué está pasando? La gente se va a confundir, porque no importa cuánto nos esforcemos, quienes somos siempre va a salir a relucir. Quienes somos realmente siempre se va a abrir paso por encima de esa nueva identidad que hemos adoptado. Quienes somos no va a poder ser escondido para siempre, porque la voz de Jacob va a ser manifiesta. La esencia de tu identidad va a salir. Aun cuando pretendes que esto no te molesta, va a llegar el momento en que vas a reaccionar porque tú sabes que te molesta. Aun cuando dices que tal cosa te gusta, va a llegar el momento en que vas a explotar y decirle esto me desagrada, porque ese eres tú. Quien tú eres va a salir a relucir en un momento dado. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo intentando de adoptar una identidad que no es tuya, y con esto llego a la conclusión en el día de hoy. En Génesis 32, del 24 al 27, leemos. Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Tienes que entender que es cierto, la historia nos dice de que Jacob consiguió la primogenitura. Sin embargo, Jacob tuvo que ir huyendo y nunca disfrutó los beneficios de la primogenitura, porque la bendición no podía manifestarse en la mentira de la personalidad que Jacob había creado
Aun cuando fue indoctrinado por su madre, fue Jacob quien tomó la decisión de ser consistente en la mentira frente a su padre y en aparentar ser algo que no era. Y cuando lees el resto de la historia, es Dios, mediante procesos y situaciones, sacando a Esaú de la vida de Jacob y enseñándole a Jacob ser Jacob. Y ahora, en este momento de la historia, Jacob, instruido por Dios, viene de regreso a su casa y Jacob tiene miedo porque tiene que enfrentar a Esaú. Y lo último que Jacob recuerda de su hermano es que lo quería matar, lo que me lleva a una enseñanza que no quiero pasar por alto. La gente te va a recordar en el último punto donde se encontró contigo, y cuando piensan en ti siempre van a buscar ese último punto como la referencia, aun cuando ya tú no estás ahí. Y Jacob está tomando decisiones en un Esaú que ya no existe, pero él no lo sabe. Eso es otra enseñanza. Tenemos a Jacob ahora luchando con el ángel hambriento por una bendición, porque aun cuando él era bendecido, sus decisiones no lo llevaron a disfrutar la palabra de bendición y tiene hambre por la bendición. Y ahora el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Tenemos que recordar que esta fue la misma pregunta que le hizo Isaac. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de mis hijos eres tú? Y ahora tenemos al ángel preguntándole exactamente lo mismo. Y te tengo que preguntar, amado hermano, si Dios te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le vas a contestar? Esa bendición que estás pidiendo, pero ¿quién eres tú? Esa promoción que estás pidiendo, pero ¿quién eres tú? Esa restauración en el matrimonio, pero ¿quién eres tú? Quiere que bendiga tus finanzas, pero ¿quién eres tú? Quieres que te haga justicia, pero ¿quién eres tú? Quieres que te abra puertas, pero ¿quién eres tú? Tienes que entender que Dios no va a bendecir en ninguna forma, manera o razón a esa falsa identidad que hemos creado para encajar donde quiera. Dios no está interesado en esto. Tú eres el bendecido. A ti es quien Dios quiere bendecir. A ti. Y cuando Jacob se acepta tal cual es y dice, soy Jacob. Jacob estaba diciendo, soy el engañador, soy el mentiroso, soy el manipulador, soy el oportunista. Ese soy yo. Es entonces y solo entonces donde recibe la bendición. Cuando llegues ante la presencia de Dios y le digas, soy tal como soy, esto es lo que tengo, no tengo nada más para ofrecer, no tengo nada más para dar, pero lo que soy lo pongo a tus pies. Es entonces y solo entonces, amado hermano, que vas a comenzar a recibir la bendición de Dios manifiesta en tu vida, porque has sido bendecido con toda bendición, pero la bendición no se puede manifestar porque neciamente hemos intentado ser alguien y algo que no somos. Eres bendecido tal como eres. Muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros hasta este momento de la enseñanza. Toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.